Resida, amén, aquí, gloria al Señor, con nuestra hermana Guillermina. Yo creo que le doy un fuerte aplauso. ¿Dónde están los hermanos? Pónganse de pie, por favor, ahí los hermanos que están trabajando con nuestros hermanos. Ahí están los hermanos, gloria al Señor. Bendito Dios les bendiga, amados hermanos. Sigamos adelante. También tenemos nuestra hermana Mireya Romo, amén, gloria al Señor. ¿Dónde están nuestros hermanos? Allá están, allá atrás. Dios los bendiga, amén, sus hermanos, los hermanos que están con ellos. También un aplauso al Señor. Nuestra hermana, yo creo que están cocinando por allá atrás. Amén. También está con nosotros nuestra hermana Carolina Alfaro, que está atrás en la cocina. Pero por aquí tienen algunos jóvenes, unos muchachos. ¿Dónde están? Muchachos, por ahí están. Gloria al Señor. Denle un aplauso al Señor por eso. Amén. Está con nosotros también nuestro hermano Minor Alvarado. Amén. Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Minor. Ahí está con un grupo de hermanos muy lindo trabajando en la ciudad de North Hills, ¿verdad que sí? North Hills. Amén. Gloria al Señor. También tenemos a nuestro hermano Noel Bustillo. Amén. Gloria al Señor. Dios los bendiga. Ahí están nuestros hermanos. Ahí están trabajando también por la ciudad de North Hills. También Dios bendiga la vida de nuestros hermanos. Gloria al Señor. Está con nosotros también nuestro hermano José Monzón, pero no creo que está, ¿verdad? No está con nosotros hoy, no pudo estar. Está también con nosotros nuestro hermano René Bustillo, pastor René Bustillo, gloria al Señor. Ahí está nuestro hermano René Bustillo con su grupo de hermanos, gloria al Señor. Bendito el Señor. Aleluya. También tenemos nuestro hermano Jeremías Marroquín. ¿Dónde está nuestro hermano Jeremías Marroquín y su esposa? Amén, gloria al Señor, Dios lo bendiga. No vino la hermana, ¿verdad? No vinieron los demás. Sí vinieron, están por allá atrás. Bueno, ok, muy bien, Dios los bendiga. Amén, gloria al Señor. También tenemos nuestra hermana Natalie Bustillo, gloria al Señor. Aquí están nuestras hermanas, ahí en casa nuestra hermana Lucy. Sí, nuestra hermana Lucy en el hogar ahí como anfitriona. Dios los bendiga. En Banais, en la ciudad de Banais. Eso está en la ciudad de Banais. Dios los bendiga, gloria al Señor, hermanos. Un aplauso al Señor, amén. Dios, pueden sentarse. También está nuestra hermana Katie y Moisés Bustillo, amén, en la ciudad de Canoga Pared, ¿verdad? Amén, Canoga Pared, ¿verdad? Gloria al Señor, Dios bendiga a los hermanos, amén. Gloria al Señor, aleluya. También está con nosotros nuestro hermano Antonio Andrade. ¿Dónde está nuestro hermano Antonio Andrade? Ahí está. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué ciudad estamos, hermano? Canoga Park también. Wow, esa ciudad de Canoga Park se está inundando. Amén. Gloria al Señor. Vamos a conquistar ahí. Gloria a Jesús. También está el hermano Francisco Arenas. No está, ¿verdad? No está, hermana Marta está aquí usted representando, va. Póngase de pie entonces, gloria al Señor. Ahí está, amén, gloria al Señor. Yarixa también, gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, amén. Ciudad de North Hill también. North Hill está como que ganando terreno, ¿no? Ya van 3 de ahí en North Hills, amén, gloria a Dios. Banais también, amén, gloria a Dios. Bueno, qué bueno, qué bueno. Tenemos también nuestro hermano Wilmer Bustillo, amén, gloria al Señor, en la ciudad de Pacoima, Dios bendiga a los hermanos ahí en Pacoima, amén, gloria al Señor, poderoso es el Señor, amén, gloria a Dios. También tenemos a pastora Samaria Bustillo, amén, allá en la ciudad de Panorama City, también, gloria a Dios. Dios bendiga a las hermanas ahí, gloria a Dios. Amén. Qué poderoso es el Señor. Amén. Es una célula que lleva 3 semanas, ¿verdad? Recién abierta y ya está dando fruto. Gloria al Señor. Ya la hermana se va a bautizar. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Y qué lindo es el Señor. También está aquí en Resida con nuestra hermana Janet. Amén. Hernández. Ella no está con nosotros hoy, pero está aquí mi papá Vladimir Bustillo, pastor, amén, Dios los bendiga, amén, un aplauso al Señor, ¿verdad? En la ciudad de Resida, amén. También estamos trabajando, hermano, allá en Canoga Park,
en casa nuestra hermana Marta Huesinco, que está en la cocina, pero por aquí están algunos hermanos, ¿verdad? ¿Dónde están los hermanos de Canoga Par? Están en la cocina, ¿verdad? Sí, sí. Por aquí miré a Pancho, por allá atrás, ¿verdad? Pero se fue. Amén. Bueno, también tenemos hermano José Robles, no estaba. Hermano José Robles, ¿no vinieron? Amén. Sí, falta. Entonces tenemos también nuestra hermana a, Ana, que está trabajando con su esposo Giovanni. Amén, gloria a Dios. Pónganse de pies, amados. Amén, gloria al Señor. Un aplauso al Señor en la ciudad de Nortris. Encino. Amén, Encino. Buena ciudad, buena ciudad. ¿Ah? Poderosa. ¿Ah? Poderoso ahí, Encino. Vamos a ganar todos aquí judíos y verdad, y iraníos. Amén, gloria a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Jesús. Hay otra que se me ha escapado, hermanos. Otras células que me han escapado. Quiero decirle, hermanos, que nuestra hermana Eva Cole, ellos partieron para allá, me dijeron, ¿verdad? Pero se me Minnesota. Allá ellos ya abrieron una célula también. Entonces, ahorita ellos están dando célula, ¿verdad? Allá, porque hoy es martes, ¿verdad? Entonces ellos dijeron, pastor, para el otro martes vamos a tener 8 personas ya. Amén. Tuvimos 4 este martes, para el otro vamos a tener 8 personas más. Amén. Así que ellos han ido para allá, amén, por un tiempo, no sé cuánto tiempo van a estar por allá, pero están trabajando allá también en la obra del Señor. Amén. Así que, hermanos, no sé si se me ha escapado algo otra, algo otra célula. No, se me ha escapado algo otra más. No me acuerdo yo. Acuérdenme, amén. Las que logramos anotar aquí, amén, por aquí estamos. Pero yo quiero que le dé un aplauso al Señor, hermanos, con todas sus fuerzas en esta noche. Amén. Dios es fiel, Dios es bueno. Amén, hermanos. Y Dios va a seguir haciendo cosas grandes en cada vida de nosotros, de cada vida del líder. Amén, gloria al Señor. Y creemos que muchas células más se van a abrir y usted va a ver la gloria del Señor. Amén. Entonces tenemos hermanos líderes, una responsabilidad. Este jueves a las 11 de la mañana comenzamos el servicio para que usted, amén, nos ayude también a hablar, a traer los hermanos para que nos gocemos este jueves a las 11 de la mañana. Quiero que no se vayan a ir después que termine el servicio. Hemos preparado, hermanos, como lo hacemos siempre, no sé qué es cómo se llaman, lo que están haciendo los hermanos, se me escapó. Empanaditas, pero hay algo rico para ustedes ahí. Es absolutamente gratis, amén, totalmente gratis, no tiene que pagar nada, amén. Tal vez un poquito de paciencia la vamos a pedir después, pero que va a ser allá afuera, amén. Ahí, si usted quiere sentarse, hay unas sillas que logre sentarse, bueno, ¿verdad? Se sienta, y el que no, ahí paradito, usted sabe cómo comer las empanaditas ahí ricas. No se vaya, comparta ahí, amén, gloria a Dios, que esa es parte, amén, de que siempre que nos unimos aquí, regalamos esa comida, amén. Así que creo que nos vamos a gozar después también comiendo esas empanaditas. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos. Amén. Así que estamos contentos de estar aquí en la casa del Señor. Amén. ¿Cuántos creen que podemos hacer más este año, hermanos, que viene? Creo que Dios ha dado palabra, ha hablado, hermano, a esta iglesia, y vienen cosas grandes, vienen cosas sobrenatural. Amén. Hemos creído a Dios, hermano, le hemos creído a Dios, y Dios ha confirmado una y otra vez, hermanos, y creo que vamos a ver aún mayor la gloria del Señor. Se me olvidó usted, hermana Delkis, también, ¿verdad? Pero está junta con nuestra hermana Katie, ¿verdad? Amén. Estábamos trabajando ahí en los parques, también estábamos ahí, amén, gloria al Señor, con los hermanos ahí ayudando a darles comida, también orando por ellos. Algunos se han levantado, amén, gloria al Señor,
nuestro hermano ha sido fruto, ¿verdad? De ahí del parque. Bendito el nombre del Señor por ese trabajo. Amén. Así que, hermano, yo le invito en esta hora, pónganse de pie. Amén. Queremos ya aprovechar este tiempo hermoso. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Amén. Con todas sus fuerzas. Amén, gloria al Señor. Y a Él sea la gloria y a Él sea la honra. Amén. ¿Cuántos dicen amén en esta preciosa noche? Amén, hermanos. Sigamos adelante. No desmayemos, hermanos, porque Cristo viene pronto y hay una recompensa esperando por usted allá en los cielos. Amén. Yo sé que Dios tiene un premio mayor para nuestras vidas. Amén. Así yo voy a dejar este lugar con nuestro hermano pastor Marvin, que él nos va a compartir el mensaje en esta preciosa noche. Yo sé que el Señor trae algo lindo para la vida de nosotros en esta hora. Amén. Así que déle ese aplauso fuerte al Señor por la vida del siervo en esta hora. Amén. Levante su mano derecha y diga conmigo, mis mejores días. No los oigo. Mis mejores días. Levante su mano derecha. Mis mejores días están por venir. Dígalo fuerte. Mis mejores días están por venir. Ahora dése vuelta y dígale al hermano que tiene a la par, mis mejores días están por venir. ¿Cuánto lo creen? Diga un gloria a Dios esta noche si lo cree. Aleluya. Nuestros mejores días están por venir. Amén. Siéntense, hermano. Gracias, Pastor Alex, a usted, a su esposa. Bueno, ya casi me siento en casa. Yo quiero agradecer a la familia que nos recibe siempre, el hermano Max, Mercedes, que nos mueven y nos llevan y nos abren la puerta de su casa para estar con ellos. Gracias a todos ustedes, hermano. Es una bendición volverles a ver. Antes de entrar al mensaje, yo quiero agradecer a todos ustedes por la colaboración que siempre nos han brindado. La última vez estuvimos aquí y estuvimos en la iglesia en Pander, allí. Ya no nos dio tiempo de agradecerles, hermano, pero sí queremos compartir un pequeño video. En esa ocasión nos recogieron una ofrenda y lo que hacemos acá nosotros, mi esposa que me acompaña siempre, es llevar nuestras ofrendas e invertirle en la obra del Señor. Hoy quiero hablarles sobre algo que tiene que ver con el crecimiento de la iglesia. Dígale al que está ahorita, usted tiene que crecer. Vamos, háblele, hermano. Usted no ha venido aquí. Dios es un Dios vivo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero dígale al que está ahorita, usted tiene que crecer. Así que con las ofrendas que recibimos de las iglesias donde hemos estado, hemos hecho algo. Nuestra iglesia tiene varias iglesias filiales y esta es parte de lo que podemos hacer allá en Nicaragua y queremos compartírselo con ustedes. Les vamos a dejar el video. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu
Hace 2 años estuvimos aquí iniciando esta gran obra, Tabernáculo El Buen Pastor. Estamos ubicados a 45 kilómetros de la ciudad capital de Managua. Esta es una zona rural donde la gente sobrevive de la agricultura, principalmente de la siembra del maíz, de la caña y de todos los demás detalles que son bien interesantes para poder sobrevivir. Nuestra comunidad llamada El Apante tiene aproximadamente más de 6,000 personas, entre ellos una gran cantidad de niños necesitados, niños pobres, que en el corazón de nosotros como iglesia madre, al iniciar este proyecto y con la colaboración de muchos hermanos que han dado sus ofrendas para que esto sea una realidad, hoy vemos todo el fruto realizado gracias en el nombre poderoso de Jesús. Acá llamamos el Tabernáculo El Buen Pastor. Estamos ubicados en una posición geográfica, creo yo que estratégica. Al venir hace 2 años no pensábamos tener lo que hoy tenemos. Ustedes mirarán cómo hemos avanzado. Desde una pequeña carpa donde apenas nos reuníamos unos 10 hermanos a un templo, aulas, cocina, comedor, que queremos en el nombre poderoso de Jesús ser de impacto a la gente necesitada y sobre todas las cosas llevar el nombre del Señor Jesús a los corazones de los niños, de los padres que tanto necesitan ser salvos. Hoy queremos compartir. Aquí estamos y así vamos. Nos hace falta mucho, nos hace falta todavía mobiliario, nuestras aulas ya están hechas, pero yo sé que hay corazones generosos, corazones grandes que pueden ahora apoyarnos para que esto funcione al 100%. Todo lo que tú hagas por el Tabernáculo El Buen Pastor de Villa El Carmen será de mucha bendición y estoy seguro algo, lo que tú siembras, Dios te lo va a pagar 5 o 10 veces más en el nombre poderoso de Jesús. Comparte ahora y ve lo que estamos haciendo en este lugar. Luego te mostraremos al pastor. Él podrá tener palabras y compartir con nosotros un joven pastor que tiene aquí ya unos meses de estar con nosotros, líder de nuestra iglesia, salido de la iglesia, el buen pastor de la ciudad de Managua, y que ahora él comparte con los hermanos de este lugar y con nuestros niños la proyección del evangelio, que es un modelo de vida, no es una religión, es un modelo de vida que sirve para cambiar vidas realmente. Dios te bendiga. Quiero presentarle a nuestro pastor de acá, de la iglesia filial Tabernáculo El Buen Pastor Villa El Carmen. Michael, un joven con mucha visión, deseo de superación. Él tiene en su corazón ya la visión puesta de lo que Dios está haciendo en este lugar. Michael, compártenos, sé que hace falta mucho, hemos trabajado durante 6 meses arduamente para que el edificio, las aulas, la cocina, todo lo que está acá pueda funcionar, pero nos hace falta todavía. Yo sé que Dios es un Dios que lo que empieza lo termina. Saludo, Michael es un joven lleno de mucha visión y quiero que él comparta con nosotros esta mañana. Gracias, pastor. Una bendición y todo un desafío lo que implica este proyecto acá en Villa El Carmen, en la comunidad del Apante. Ya tenemos toda la infraestructura, el templo. No imaginábamos tener todo lo que tenemos hoy y todo lo que se ha alcanzado hasta este momento. Ha sido todo un desafío ahora porque falta mucho por hacer todavía. Como lo comentaba el pastor Marvin, aún falta el mobiliario para la aula, la cocina misma y lo que es el templo. Todo lo que necesitamos para recibir a todos esos niños que queremos impactar, vidas que queremos transformar, niños que están en la pobreza, niños que no conocen de Jesús, que viven en esta comunidad. Necesitamos impactar esa vida y para eso necesitamos de la ayuda de todos ustedes. Ya han podido ver y han podido escuchar todo lo que aquí se está haciendo y aún falta.
necesitamos aún muchos recursos, muchas cosas, y sabemos que con la ayuda y el respaldo de Dios lo vamos a lograr, pero también con todo lo que ustedes contribuyan, con todo lo que ustedes den, va a ser de mucha bendición para este proyecto. Ha sido todo un honor estar acá sirviéndole al Señor en este lugar, y sabemos que vamos para cosas más grandes porque los mejores días están por venir. Es impresionante. Cuando llegamos a este lugar, acá no había agua, no había nada. Teníamos que depender de la colaboración de algunos hermanos cerca. Ellos tienen su propio pozo. El agua potable, el agua que se consume, agua de pozo. Uno de los grandes desafíos era tener nuestro propio pozo. Y se logró. Hoy en la actualidad, gracias a Dios, trabajamos para el pozo y logramos construir un pozo. La Biblia habla de que Isaac, el hijo de Jacob, trabajó en tratar de reabrir todos los pozos que se habían cerrado, y lo logró, y el agua viva fluyó, y nosotros creemos de que Dios es un Dios poderoso. Por eso Dios nos ha regalado suficiente agua, un pozo que tiene de profundidad 22 baras, y que gracias al Señor se hizo con el esfuerzo de todos ustedes. Agua, que es un símbolo de vida. Cristo, que es el agua. Cristo dijo en cierto momento: yo soy el agua, el que tenga sed venga a mí y beba, y nunca tendrá sed jamás. Hermanos, vale la pena. Hoy tenemos agua, tenemos todo este edificio. Hoy podemos decirle al Señor gracias, y ustedes han valido la pena. Ustedes han colaborado, agradeciéndole a todos los que nos han apoyado. Sé de que Dios tiene algo para ustedes. Muchas gracias. Nuestro corazón está lleno de gratitud. Gracias por su apoyo, por sus ofrendas, por ser fiel a dar para Nicaragua y para esta obra tan grande. Esperamos que Dios sepa recompensar lo que usted hace. Dios nunca, jamás se olvida de lo que nosotros hacemos por Él. Dios te bendiga. Gracias, Michael. Gracias a la iglesia de acá. Luego estaremos avanzando. Pronto estaremos inaugurando todo este edificio, todo este complejo. Va a ser de mucha bendición. Y te estaremos informando sobre todo lo que Dios está haciendo aquí en este lugar. Dios te bendiga. Bendice la tierra, que produzca buenos frutos. Quédate con nosotros el resto del día. En el altar no caben todos, tú también. En el altar no caben todos, tú también. Gracias, hermanos. Bueno, eso es lo que hacen sus ofrendas. Y nosotros agradecidos no podemos dejar de agradecerle al Señor por lo bueno que Él es para con todos nosotros. Así que a lo mejor hemos venido de países semejantes y ustedes conocen, principalmente los que hemos venido de Centroamérica, la situación que viven en nuestros países. Y creo que ustedes no han venido aquí por una casualidad. Vino porque el Señor se lo permitió y porque tiene una tarea que cumplir. Yo pensaba sobre la importancia de estar aquí esta noche. Yo digo, qué bendición es saber de que hermanos de nuestros países se reúnen para adorar y bendecir y glorificar el nombre del Señor en este país. Saben, no somos una casualidad. No importa su situación migratoria, usted no es una casualidad. Usted es el producto de un plan perfecto hecho por Dios para nosotros. Usted ha venido a esta nación a conquistar esta nación. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Así que alabe al Señor esta noche. No ha venido de balde, ha venido para conquistarla y ser una fuente de bendición a otros. Así que, bueno, quiero correr, sé que el tiempo avanza. Esta noche quiero hablarles sobre crecimiento. Hace
30 años llegamos a una iglesia donde habían 4 hermanos. De esos 4, 2 estaban en disciplina. Uno era un diácono rebelde y uno era el que alababa y adoraba al Señor, hermano. 4. Aquella situación era tremenda, tremenda. El templo no era de nosotros, la propiedad tampoco lo era. Y cuando iniciamos la labor, esos 4 hermanos tenían 8 años de estar allí, en ese lugar. Y yo le dije al Señor: Señor, si tú eres real, cambia la historia de esta iglesia, cámbiala. Y Dios me habló a través de su palabra, porque Dios habla a través de su palabra. Y recuerdo que Dios me dijo en Proverbios capítulo 3, verso 10: y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Y yo agarré esa palabra. Yo dije: yo le creo al que habla a través de esta palabra. Y desde entonces nunca jamás se me ha olvidado. Y cada vez que yo llego al templo, yo le digo: Señor, este es el granero. Tú has prometido llenarlo con abundancia. Y gracias a Dios la historia ha cambiado. Amén. La historia ha cambiado. Pero hermano, déjenme hablarles un poquito, y antes, ¿qué tal si inclinan sus cabezas ahí donde están sentaditos y enseñarles un poco sobre crecimiento? Padre, esta noche bendícenos. Hemos traído un corazón dispuesto. Hemos venido a este lugar con una actitud, Señor, de adoración. Bendice a los pastores, a los líderes. Gracias por el trabajo celular que hacen. Gracias porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Señor, abre el entendimiento, que tu Espíritu Santo descienda ahora y nos ministre. Que tu Espíritu Santo, Señor, toque el corazón, el alma nuestra. Haznos entender tus planes, tus proyectos, tus propósitos. Gracias por el ministerio Cristo Viene, Señor. Tú le has puesto a los hermanos acá una gran tarea, una gran carga. Yo te pido ahora, suaviza esa carga. Trae un tiempo, Señor, donde veamos tu gloria, una gloria poderosa, mayor que la primera. Ha de ser esta gloria postrera. Señor, haz de que cada creyente que venga al culto, cada creyente que participe de los cultos, sean ministrados, tocados, bendecidos, sean, Señor, desafiados con el poder de tu palabra. Sí, Señor, llénanos cada día más de tu palabra, llénanos de tu presencia. Trabaja en nuestras almas, trabaja en nuestros corazones, ministranos, por favor. Llena la vida de tu iglesia, Señor. Danos sueños, danos visiones, Señor. Trata con nosotros, oh Dios. Apasionanos por el trabajo evangelístico, apasionanos por el trabajo de ganar almas, apasionanos por el trabajo que debemos de hacer, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pido esta noche, dirígenos. Gracias a Dios. Amén y amén. Vamos a empezar diciendo lo siguiente. Primero, fíjense bien. ¿Qué cosa es hablar de crecimiento? La palabra crecimiento tiene 2 grandes definiciones en la ciencia. Se dice que es el aumento imperceptible de un ser vivo que crece en tamaño y además alcanza la madurez. Luego también se dice que en el caso de los seres vivos se conoce como crecimiento el aumento irreversible de tamaño que experimenta un organismo por la proliferación de células. En biología, cuando uno estudia, uno se da cuenta que lo primero que se forma en la concepción de un ser humano son células. De una pequeña célula nacemos todos. Y entonces, de allí la importancia del trabajo celular. El cuerpo
ha sido tomado bíblicamente como un ejemplo metafórico para comparar a la iglesia. Nada de lo que nosotros tenemos, poseemos o somos puede estar fuera del contexto de lo que Dios ha planeado para nosotros. Somos como iglesia un ser vivo. Por eso tenemos diferentes miembros de distintas formas, tamaños, colores y de pensamiento. Hay gente que a lo mejor son más sensibles para buscar a Dios, otros a lo mejor son más reservados. Hay gente más abierta, hay gente sin pena. Hay hermanos que adoran a Dios libremente, hay hermanos que se expresan en su adoración reservadamente, pero todos pertenecemos a un mismo cuerpo. El hecho de que pertenezcamos a un mismo cuerpo nos hace sentirnos bendecidos. Imagínense, el apóstol Pablo le escribió a la iglesia diciéndole que era necesario que ningún miembro se sintiera indispensable. Todos nos necesitamos mutuamente. No le puede decir el ojo a la mano, no te necesito. Nos necesitamos. Cada uno de los miembros tiene una función específica que realizar. Por lo tanto, entonces, cuando hablamos de crecimiento de la iglesia, algunos dirán, en la iglesia solo se habla de crecer, de crecer, de crecer. Déjeme decirle, la razón principal de la existencia de esta institución llamada iglesia es crecer. Es crecer. ¿Sabe lo que dice Proverbios capítulo 11, versículo 30? Vayan a la Biblia. Proverbios capítulo 11, versículo 30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es ¿qué cosa? Sabio. Dígale al que está a la orilla, si usted se ganó un alma esta semana, usted es sabio, hermano. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? El fruto del justo es árbol de vida, pero el que gana alma es sabio. Ganar alma es la tarea suprema de la iglesia. No podemos ser iglesia si no ganamos alma. La iglesia está puesta para la proclamación y el anuncio del poderoso mensaje del Evangelio de Jesucristo. Hermanos, cuando uno tiene la razón puesta en la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios se torna en el impulso que tiene la iglesia para hacer lo que Dios desea. Pues está la voluntad de Dios expresada en esta palabra. Y es la voluntad de Dios que le prediquemos a los perdidos. Es la voluntad de Dios que compartamos el mensaje con los que no conocen al Señor como su Salvador personal. La tarea primordial de la evangelización es la proclamación del Evangelio. Por eso yo les felicito. Nuestra iglesia también trabaja con el programa de células y es un desafío ver a los hermanos organizados y tratar de ganar nuevas personas, añadir a la iglesia los que han de ser salvos, traerlos a los cultos, participar con ellos. Eso es algo extraordinario. Pero entonces nos vamos a inspirar en el pasaje que acabamos de leer. El que gana alma es sabio. Déjenme empezar diciendo rápido lo siguiente. La naturaleza de tu existencia te hace reproducirte, multiplicarte. Dios nos creó con esas facultades. Un miembro que no sueña con evangelizar, un miembro que no tiene el impulso de predicar, un miembro que no anhela que su iglesia crezca, o un líder que en su mente no pase la idea de crecer, tiene serias dificultades y serios problemas. Se lo vuelvo a repetir. Un miembro, un líder que no sueñe, que no anhele, que no luche por crecer, tiene serias dificultades, serio problema. Porque en la naturaleza en la cual fuimos creados,
Génesis capítulo 1, verso 26 al 28. Vayan a la Biblia. Génesis capítulo 1, verso 26 al 28. El hombre fue creado en una naturaleza poderosa, extraordinaria. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen, hermano? Entonces, dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Y qué hizo Dios? Los bendijo. Los bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La naturaleza en que fuimos creados nos faculta a multiplicarnos, a crecer. Entonces yo no concibo pensar que la iglesia sea exclusiva para unos cuantos, no más, y no dar la oportunidad a todo el mundo que necesita conocer al Señor Jesús. Quiero dejar bien sentado algo, hermano. La iglesia no es un club social. La iglesia no es un centro de reformación para gente necesitada. La iglesia es la institución divina donde todos los pecadores venimos y que necesitamos ser impulsados a arrepentirnos y a ganar la vida eterna cuando encontramos al Señor Jesús. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Por lo tanto, nos reunimos con un propósito. Tenemos sentido del por qué nos reunimos. Toma fuerza cuando tenemos bien claro que nos reunimos porque es el lugar de adoración al Dios vivo. Cuando venimos y buscamos a Dios, entonces encontramos liberación. Hay un genuino cambio en nuestras vidas. Hay un enfoque diferente en relación a lo que es el Evangelio de Jesucristo. Quiero decirles lo siguiente, miren, en el crecimiento se dan 3 facetas. La primera se llama nutrición, la segunda relación y la tercera reproducción. Una célula se nutre, una célula se relaciona y una célula se reproduce. Además de eso, necesitamos crecer saludablemente. Y crecer saludablemente requiere de darse cuenta cómo podemos crecer saludablemente. ¿Qué pasa si el cuerpo no crece? Hay una sencilla respuesta: morimos. Morimos. Un niño que no crece se va a morir, porque en su naturaleza humana requiere de crecer. Todos nacemos, crecemos, maduramos, nos reproducimos y morimos. Por lo tanto, pensar en crecer es parte de la naturaleza de Dios y por lo tanto Dios ha impregnado la naturaleza del crecimiento en la iglesia. Necesitamos entender, sí, que urge que la iglesia crezca saludablemente. Oiga, saludablemente. ¿Qué pasa si el cuerpo no crece? Sencillo, se va a morir. ¿Y en qué consiste crecer saludablemente? Todos los padres de familia que tenemos hijos, cuando hemos logrado agarrar a nuestros hijos chiquitos, los médicos en los primeros 5 o 6 años le dan un seguimiento para ver si tiene un crecimiento saludable, haciendo 2 cosas elementales. La primera, midiéndolo, la estatura. Y la segunda, fíjense bien en esto, además de las mediciones, también lo pesan. Son 2 cosas elementales. En cada cita que llevamos a nuestros hijos al médico, lo que el médico hace para ver si el crecimiento de los niños es saludable es que los comienzan a medir. Y dependiendo de los años, ellos ya saben a través de las tablas de medición
cuál es el tamaño de un niño de 1 año, cuál es el tamaño de un niño de 2 años, cuál es el tamaño de un niño de 4 años. Pero además también lo pesan. Son pesados en balanza para ver si el equilibrio del peso es suficiente con la estatura corporal. Y entonces, cuando estas dos cosas van de la mano, hay un crecimiento saludable. Y yo pensaba, si eso lo hace el mundano, el impío, ¿por qué no hacerlo nosotros como iglesia? Muchas veces, hermano, hay que medirnos, hay que pesarnos para ver si realmente estamos creciendo saludablemente. Hay gente que tiene años de estar en la iglesia y cuando se le mide no ha crecido absolutamente nadita, 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 y a su nombre. Y en vez, hermano, de tener el peso que realmente representen los años en la fe, están sobrevalorados. Es decir, se han engordado de tanta leche que han comido, pero no han dado absolutamente nada. Hay gordos espirituales, perdonen la frase, ¿verdad? No me gusta ofender a nadie, procuro con el mensaje de la palabra de Dios tratar de equilibrar y decir la verdad. Pero hay gente, hermano, que se han sencillamente puesto obesos espiritualmente. Vienen a la iglesia, comen y comen palabra y comen, no la digieren, no buscan cómo reproducirse y se están engordando. Y como cuando se nos miden, cuando estamos chiquitos, pues cuando viene el pastor y dice, bueno, vamos a medir cómo está el liderazgo, vamos a ver cómo está la iglesia. Y entonces no nos gusta. Y entonces vemos de que hay hermanos que aunque tengan 25, 30 años de estar en el evangelio, siguen siendo pigmeos, chiquitito, chiquitito. Para todos tienen los 3 no. Yo digo los 3 no porque eso lo viví cuando empecé en el ministerio. Yo le decía a los hermanos, vamos a hacer tal cosa. No podemos, no queremos y no tenemos. No podemos, no queremos y no tenemos. Hermano, ¿cuántos quieren crecer? Levanten sus 2 manos los que quieren crecer. Nútrase. Hay que nutrirse, pero además de nutrirse, hay que relacionarse y hay que reproducirse. Rapidito, vean. ¿Por qué a veces no crece la iglesia? Le voy a dar 4 razones rápido. ¿Por qué una iglesia a veces no crece? En la experiencia personal con nuestra iglesia. Primero, porque a veces en el corazón del líder no hay deseo de crecer. ¿Me escucharon? Número 1, si en tu corazón, como líder de la iglesia, no hay deseo de crecer, no vamos a crecer. Los primeros que debemos de llenarnos del deseo de crecer somos nosotros, los pastores, los líderes de la iglesia. Contagiar. Razón poderosa por qué una iglesia no crece. Un día encontré un pastor de años y me dijo, yo no espero que en mi iglesia tengamos 100, 200 personas. Yo quiero tener un poquito de hermanos, pero de calidad. Y yo le pregunté, ¿y a qué le llama poquito? Unos 20, 30 hermanos, pero que sean de calidad, santo por dentro, santo por fuera. Y yo lo quedé viendo y le dije, vea, ¿sabe cuáles son las empresas que crecen con mayor auge económicamente? Los que venden productos de calidad. Los mejores pantalones, vamos a poner una marca, Levi, son pantalones de calidad y se venden como pan caliente. Han crecido, es un emporio. Zapatos de calidad, nos ponemos cualquier cosa, chancletas viejas, pero un zapato de calidad es caro, pero es duradero, es bueno. ¿Qué es lo que encierra la calidad? La excelencia, las buenas cosas. Y entonces yo le dije, ¿sabe qué, hermano? Yo creo que usted está equivocado. Y él se me queda viendo como enojado. A veces los pastores nos enojamos, ¿va? ¿Por qué me decís eso? Me dijo él. Porque la calidad produce cantidad.
Y la calidad produce ganancia. Y la calidad trae el deseo de expandirse. Porque una marca que crece no se va a quedar nada más en un barrio, en una ciudad, en un país. Va a expandirse. Y la iglesia de Jesucristo debe de tener creyentes de calidad, pero hemos de crecer. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hermanos, te necesitamos entender que estamos puestos en esta tierra para crecer. Para crecer. Usted no está puesto aquí para no hacer nada. Creo que la única institución donde no se pone ese rótulo que a veces están en las empresas, no hay vacante, es la iglesia. Aquí siempre hay vacante, hermano. Amén. Segunda razón. Segunda razón. Hay que considerar, hermanos, todos los factores que necesitamos reestructurar a veces. Aunque estemos trabajando diligentemente, oigan bien, aunque hagamos bien el trabajo y la iglesia practique una vida espiritual correcta, necesitamos muchas veces detenernos y reestructurar el trabajo. Algo que nos ha dañado es ese sentido de a ver, ¿cómo le puedo explicar? Ese sentido de compasión que le tenemos a la gente. Pobrecito el hermano, démosle otra oportunidad. Eso nos ha arruinado. Perdónenme. Pobrecito, déjelo, pastor. Ahí va a ver. Y pasan los años y el pobrecito sigue siendo pobrecito. Nunca se superó. Nunca dio fruto digno de arrepentimiento. Nunca se sujetó. Nunca buscó de Dios. Nunca se interesó por crecer. Y siguen los años y pobrecito, dele otra oportunidad. ¿No? Aunque la iglesia marche correctamente, saludablemente, espiritualmente, hermanos, hay que reestructurar. Algo que a mí me costó muchísimo aprender es decir sí, sí y no, no. Y a veces uno dice, Señor, pero, y Dios te dice, di que no y no. Y a veces hay gente que se acerca, qué duro es el pastor, qué odioso es ese hombre. Tú no sabes lo que Dios está tratando con el hombre de Dios. No lo juzgues. No te ha puesto Dios a juzgar a nadie. Ora por él. Pero si Dios le ha puesto al sentir al siervo o al ángel que ha puesto sobre esta iglesia el decir sí a esto y no a esto, déjenos que Dios lo va a respaldar. Hermanos amados en el Señor, reestructuremos si queremos crecer. Con el perdón de algunos. Hay gente que no cacha, no picha, ni deja batear. Si usted ha jugado béisbol, me entiende. No cacha, no picha, ni deja batear. Entonces hay que decirle, hermano, apártese, hágase a un lado. Hágase a un ladito. Estése ahí en la banca mejor. Que en su momento a lo mejor lo mandamos a traer para que batee. Pero apártese, porque el crecimiento es para gente que lo desea. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Gente que está dispuesta a trabajar, gente que está dispuesta a empujar la obra hacia adelante. Y a veces nos cuesta. Y a veces nos cuesta. Tercero, hay que descentralizar a veces el trabajo, porque una sola persona no puede hacerlo todo, hermano. Hay que poner en práctica el trabajo en equipo, reclutar, capacitar, poner a funcionar a las personas a quienes Dios ha escogido y ha dotado para realizar los diferentes ministerios en la iglesia. Es necesario. Ustedes son un gran equipo. En el equipo uno tiene la ventaja de que puede ser ayudado por otro. Cuando uno hace solo el trabajo, no tiene a nadie. La Biblia dice, es mejor 2 que 1. Y cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Así que dígale al que está a la orilla, gracias por estar en este equipo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? A ver, dígaselo, hermano, gracias por estar en este equipo. Porque vale la pena que usted, hermano amado en el Señor, sea parte del equipo del ministerio Cristo Viene.
Ahora nosotros mantenemos un eslogan allá en la iglesia de hace años. Ayer éramos poco, hoy somos mucho, mañana seremos multitudes. Yo creo que los mejores días están para venir para ustedes. Y estoy creyendo que ayer eran poco, hoy son mucho, mañana serán multitudes. Los que lo crean, digan gloria a Dios esta noche. Amén. Un cuarto factor que a veces no nos permite dejar crecer: la falta de un rumbo claro y definido. Hay que escribir la visión, hablar el mismo lenguaje. ¿Sabe por qué? Allá en el capítulo 11 del libro de Génesis se encuentra la historia de la Torre de Babel, y por qué a Dios le llamó la atención de que los hombres se habían puesto de acuerdo en construir la torre, hermanos. ¿Y sabe qué pasó? Ellos miraban una misma visión, hablaban un mismo lenguaje, al grado de que nada iba a detener la obra que habían empezado. Y yo le digo algo, es un secreto de Dios para nosotros. La visión ha sido dada. Hermanos, hay que crecer, conquistar las ciudades donde vivimos, ganar nuevas almas, reproducirnos. Pero también, además de crecer, hay que hablar un mismo lenguaje. Amén. Déjeme ser un poquito más claro. No sea negativo si no está haciendo absolutamente nada. Haga la prueba y verá si funciona o no funciona. Usted mismo tiene que participar para saber si la cosa está buena. Amén. Ahora quiero ir terminando. Vamos a considerar la Biblia como una fuente de instrucción para crecer. Quiero que abran su Biblia en el libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos. ¿Lo tienen? El libro de los Hechos. Capítulo 1. No lo pierdan, porque de aquí para allá vamos a empezar a leer pasaje tras pasaje. ¿Ok? Todos tienen que ver con crecimiento de la iglesia. Hechos capítulo 1. Cuando lo tengan me dicen amén. Listo. Verso 8. Texto que casi todo el mundo se sabe. Y recibiréis, ¿qué cosa? Poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis, ¿qué cosa? Testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Verso 14. Hecho 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Digan todo, en oración y ruego. Capítulo 2, verso 41. ¿Lo tiene? Y verso 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos capítulo 4, verso 4. ¿Lo tiene? Pero muchos de los que habían oído la palabra, muchos, digan conmigo, muchos, creyeron. ¿Y el número de los varones era cuántos? 5,000. Primero eran 3,000, ahora 5,000. Hechos 4, verso 33 ahora. ¿Lo tienen? Y con gran poder los apóstoles daban testimonio ¿de qué? De la resurrección del Señor Jesús.
y abundante gracia era sobre todos ellos. Capítulo 5, verso 14. ¿No tiene? Y los que creían en el Señor aumentaban, digan todo, aumentaban. Más gran número así de hombres como de mujeres. Verso 42 del capítulo 5. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos capítulo 6, verso 7. Y crecía, digan todos, crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hechos capítulo 9, verso 31. ¿Lo tienen? Entonces, la iglesia tenía paz en toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, digan todo, edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hechos capítulo 11, verso 14. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuántos quieren que su casa sea salva? Levanten la mano los que tienen parientes que todavía no tienen a Cristo en su corazón. Hijos, parientes, tíos, hermanos. Digan conmigo, yo declaro esta palabra para mí. Mi familia tiene que creer en el Señor. Amén. Verso 21, capítulo 11, verso 21. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Digan conmigo, gran número. Vamos ahora, verso 24 del capítulo 11. Porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Capítulo 12, verso 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Cuántos dicen amén? La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Capítulo 13, verso 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Verso 49 del capítulo 13. ¿Lo tienen? Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Capítulo 14, verso 7. Y allí predicaban el Evangelio. Aprendas ese texto rapidito. Y allí predicaban el Evangelio. Hechos 14:7. Amén. 15:35 del libro de los Hechos. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos hermanos. Capítulo 16, verso 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Poderoso la palabra del Señor. Verso 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Capítulo 17,
Verso 6. Pero no hallándolo, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y ustedes han venido de sus países acá para trastornar esta ciudad. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y a su nombre, hermano. Y a su nombre. Verso 12. ¿Lo tienen? Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Verso 34. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Amén. Capítulo 18, verso 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran, ¿qué cosa? Y terminamos, capítulo 19, verso 20. Así que crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pregunto, ¿habrá otro libro mejor que nos hable del crecimiento de la iglesia que la Biblia? Hermano, yo he leído muchos libros sobre crecimiento de la iglesia, pero no hay ninguno que se compare a la palabra del Señor. Déjenme culminar resumiendo lo siguiente: todos los textos que aparecen en el libro de los Hechos tienen que ver con el factor crecimiento que se generó con la primera iglesia o con las primeras iglesias nacidas desde el bautismo del Espíritu Santo, cuando allá en el capítulo 2 descendió el Espíritu Santo y bautizó a los 120. Y ahí uno, cuando lee con consecuencia todos los pasajes detenidamente, encuentra resumiendo lo siguiente: necesitamos urgentemente una nueva experiencia en el Espíritu Santo. Dile el que está a la orilla: necesitamos urgentemente una nueva experiencia en el Espíritu Santo. El motor, no solo el motor, la vida de la iglesia está en el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted no se llama Pentecostés solo porque siente, hermano, que se le derrama el Espíritu de la cabeza hasta los pies. Usted se llama Pentecostés porque usted tiene que crecer y predicar el Evangelio a las almas perdidas y ganar almas para el Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Un verdadero Pentecostés da frutos. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, cuando dejamos que el Espíritu Santo tome control sobre la iglesia, entonces crecemos. Luego, oración, perseverancia, testimonio, palabra, predicación fueron elementos útiles que sirvieron para que las iglesias crecieran allá al principio. Son ahora los motores que debemos de usar nosotros para ser motivados para crecer. Una iglesia sin Espíritu Santo no puede crecer. Una iglesia, hermano, sin oración no va a crecer nunca. Una iglesia sin perseverancia no crecerá. Una iglesia sin testimonio no va a crecer. Una iglesia sin palabra no crecerá. Y una iglesia sin predicación, no esperen que la gente venga. Necesitamos volvernos otra vez a la palabra, ir al libro de los Hechos, estudiar con el Espíritu Santo la palabra, llenarse del poder del Espíritu y saber de que tenemos un gran desafío. Estamos en este mundo para hacer luz y para hacer sal de esta tierra. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Es hora de crecer. Dile al que está a la orilla: es hora de crecer. Tienes que crecer. No te quedes conforme con lo que has logrado. Termino con esto. Hay en la historia de la iglesia, un predicador bautista que se le llama el príncipe de los predicadores, Spurgeon.
Él escribió un libro que se llama Discurso a mis estudiantes. Spurgeon, allá por los años 1800, predicó en Inglaterra. Llegó a ser un connotado predicador. A pesar que era bautista, habían elementos que convivieron con él en su ministerio: el Espíritu Santo, oración, testimonio, perseverancia, predicación, palabra. Y él se propuso no acostarse a dormir si él no le hablaba a una persona que no conociera al Señor como su Salvador personal durante el día. Él decía: no puedo irme a descansar si no he compartido el mensaje del Señor Jesucristo con un perdido. Un día, él llegó a ser famoso, su iglesia, 15,000 personas. No habían equipos de sonido. Todo el mundo trataba de escuchar a Spurgeon. Y entonces un día, después de haber predicado 5 cultos, se fue a descansar. Y estando en su lecho, vino la voz del Espíritu que le dijo: no le has predicado a ningún impío, le predicaste a la iglesia, pero no te ganaste todavía la oportunidad del descanso porque no has cumplido con tu promesa. Y él se impulsó de la cama, se puso su ropa, se puso su calzado y salió al parque buscando un alma. Y estaba un borrachito, un indigente borracho. Y entonces Spurgeon se le acercó y comenzó a evangelizarlo y hablarle, tratar de convencerlo que la vida que llevaba era una vida miserable, que lo llevaba directamente al infierno. Y el borrachito lo quedó viendo y dijo: no me digas que te la crees de Spurgeon. Como no lo conocía. No me digas que te la crees de Spurgeon, que a todo mundo le predicas. Y él se quedó, dijo: gloria a Dios que hasta los borrachos me conocen. Haz un pacto esta noche. ¿Vas a quedarte de brazos cruzados? ¿Vas a seguir sentado en esa silla? Es hora de comenzar a crecer. Viene el año 2018. Espero, pastor, que esto se llene y que ustedes tomen el desafío. Estás en esta iglesia para crecer. Para eso te trajo el Señor, para crecer. Sé parte de los que tienen el desafío de predicar el Evangelio. Ponte meta. Que tu alma no esté tranquila mientras tú no le hables a tu jefe, a tu amigo, a tu vecino, a tu pariente. Comparte el Evangelio. Hermano, que sea ese impulso del Espíritu en nosotros. Señor, pon palabra, que le pueda hablar al que esté sentado a la derecha, a la izquierda, que pueda tener el valor de compartir con el que todavía no tiene a Cristo en su corazón. Hay gente que necesita escuchar el mensaje de Jesucristo. Y tú y yo somos los llamados a hacerlo. Ponte en pie esta noche. Ponte en pie. Puedes levantar tus manos. Yo quiero que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, esta noche yo quiero cambiar el rumbo de mi historia. No quiero, Señor, seguir conformándome como soy. Cámbiame. Ayúdame a llenarme de pasión por las almas perdidas. A crecer, Señor. A trabajar arduamente para que tu obra crezca. Bendice nuestra iglesia en el nombre de Jesús. Ahora sos libre para orar. Padre, en el nombre de Jesús, declaro tiempos de alma salvada, tiempos de gozo, tiempo de alegría. Señor,
En el cielo, cuando hay una sanidad, no hay fiesta. Cuando alguien recibe un bautismo en el Espíritu Santo, no hay fiesta.